2 libros, 4 documentales, y ahora que hablabas de pasar el mensaje equivocado, pues sí quiero hablar de los documentales en el sentido de Netflix, porque a veces Netflix cuenta una historia que no tiene nada que ver con la realidad. Es una historia, pues, con un lente de aumento, sesgada, sí, contada a la mitad. ¿Qué opinas de todo pues, todo esto que permea a los jóvenes y que a veces dicen, oye, qué cool ser un narco, o yo quiero tener las armas, o las mujeres? Que miras alrededor, amigos de mi padre, socios, enemigos. Si tú revisas la historia, te das cuenta que aquellos que ingresaron en la criminalidad no pudieron tener éxito en sus empresas criminales. Entonces yo digo, pues, a los jóvenes, ¿qué necesidad tienes de desperdiciar tu tiempo, tu talento, tu vida en esas actividades que nada bueno te van a dar? Que tú asegurabas que no lo mataron, sino que él se quitó la vida, porque siempre te decía cómo, y encontraron esa bala en ese oído izquierdo, en derecho. ¿Cómo elegirías tú morir si pudieras hacerlo? Amigos, ¿cómo están? Me encuentro en la ciudad de Mérida en esta ocasión. Me da mucho gusto presentarles a Juan Pablo Escobar Henao. Gracias por estar con nosotros. Un placer estar contigo aquí, Verónica. Sebastián Marroquín, ¿cómo te debo de llamar? Pues como tú prefieras, como te sientas más cómoda. Para mí es lo mismo, es anecdótico el cambio de identidad. Muy bien. Arquitecto, diseñador industrial, speaker, escritor y hoy arquitecto de la paz. Dijiste en la conferencia de hace unos minutos que desde tu experiencia se requiere más valor para hacer la paz que para hacer la guerra. Y también dijiste que no es la paz ninguna utopía. ¿Es 100% alcanzable la paz? Absolutamente. Nosotros en lo personal pues hemos experimentado con muchas familias víctimas directas de la violencia de mi padre, y puedo decirte que hasta el día de hoy el 100% de estas víctimas han estado dispuestas a dialogar, a hablar acerca del perdón, de la reconciliación. Personas que sufrieron una violencia feroz, que no tiene precedentes, y aún así han estado dispuestos a abrir sus corazones, con lo cual esto nos llena de esperanzas para poder sostener esto, que no es una teoría, sino que es algo que sí se puede poner en práctica. ¿Es un estado mental la paz? ¿Es algo que traemos de forma innata y que nos desviamos en el camino? Yo creo que es una decisión cotidiana elegir la paz. ¿Se construye? Se construye y se elige, además. ¿Qué pasó en tu vida que tomaste esa decisión? Pues pasaron un montón de cosas, anécdotas que yo comparto con la juventud, sobre todo en México, para mostrarles que ese no es el camino. Está rodeado de mi padre y millones de dólares alrededor, pero muriéndonos de hambre. Son momentos que pues no son tan gratos y no aparecen en las series de televisión y no se muestran, y son justamente esos momentos los que terminan formando a la persona que termina siendo. Y hoy que mencionas a la juventud de México, pues te trae acá un congreso de una universidad, la Universidad de Anáhuac, que promueve en este congreso los valores, no solamente morales, sino también espirituales, valores humanos. ¿Cómo ves tú a la sociedad? A mí me preocupan todos aquellos ninis que ni estudian ni trabajan y que son llamados a sumarse a las filas del crimen organizado. ¿Qué se puede hacer desde tu trinchera para que esto los haga recapacitar? Porque sí me di cuenta que los confrontas en esa conferencia. Pues justamente parte de eso es aprovechar las conferencias para generar la conciencia en ellos, mostrarles que mi padre nos señaló el camino que no hay que recorrer. Aparte de eso, pues hemos desarrollado una experiencia en realidad virtual que estamos llevando a diferentes ciudades del país, trabajando con diferentes municipalidades. Es una experiencia lúdica, es un juego, es algo en lo que ellos pueden participar, tomar sus decisiones. Está filmado en cada localidad de manera muy tropicalizada, como dicen aquí, y finalmente pues es un simulador de la vida que les permite a los chicos evaluar pues cuáles son las consecuencias de las decisiones que toman y hacia dónde estas los llevan y cómo pueden corregir el rumbo. Yo soy parte de la experiencia, soy el host, de alguna manera los aconsejo a lo largo de la experiencia, sea que cuando toman buenas o malas decisiones. Y ahí estamos, ¿no? De alguna manera queríamos hacer uso de esta tecnología para poder expandir el mensaje, llevarlo hacia las masas de jóvenes, porque pues en un evento como el de hoy teníamos 3,000 jóvenes, pero al mismo tiempo cuántos millones no estaban recibiendo el mensaje equivocado, con lo cual
pues esta tecnología nos permite acercarnos mucho más al joven, mostrarles de primera mano qué es lo que vivimos en el pasado y justamente aconsejarlos y llevarlos por una experiencia en las que ellos aprenden a tomar buenas decisiones. En una era de la inteligencia artificial, de pues todo lo que tiene que ver con realidad virtual, hoy tuve la experiencia de ponérmelos, de vivirlo, sí, de verte aquí adentro y de poder tocar y elegir, porque como decías, todo es una elección. Entonces iba yo respondiendo los cuestionamientos que este cuestionario te hace de forma muy privada. Ajá. Y yo creo que a los chavos hay que hablarles en su idioma y por eso se sienten pues en confianza de revelar su verdad, porque no saben ni el nombre ni nada. Me decías que recorriste casi todos de los 32 estados de la República. ¿Cuántos? 28. 28 con esta tecnología y con este despertar de conciencia que va de la mano, ¿no? Pues sí, ya, a ver, dando las conferencias llevamos los 28, ahorita estamos en unos 10 estados presentes aproximadamente con esta tecnología, aplicándola en diferentes ámbitos, siempre de la mano de la autoridad, diseñando la experiencia acorde a las costumbres locales para generar esa empatía, para que los chicos tengan la confianza, para que entiendan que sus juegos se sientan totalmente cómodos y puedan así colaborar y contribuir con darnos la verdad de lo que ocurre al interior de las escuelas, ¿no? Que comentaba pues, muy brevemente ahora del caso de Metepec, donde habíamos detectado un chico en el que estaba empezando a llevar a presumir la sustancia a la escuela donde él estaba. Era un hijo de un narcotraficante, estaba sustrayendo la sustancia sin permiso de su padre y llevándola a la escuela a presumirla. Todavía no la había empezado a vender, pero estaba a punto. Entonces llegamos a tiempo, atendiendo, pues siguiendo todos los protocolos, pero justamente para atender a esta familia, a este chico, para mantener a los jóvenes de la escuela seguros. Y creo que estas son oportunidades que nos dan estas tecnologías que antes pues, no existían, pero que hoy sí nos permiten acercarnos al joven con historias cortas, pero contundentes, que forman sus valores humanos, los ayudan a fortalecerse y además pues, le permiten al Estado poder saber qué es lo que ocurre al interior de las escuelas y poder diseñar planes de acción y de atención y de prevención acorde a cada escuela. Te da como un pulso y un diagnóstico más real, porque a veces pues, ofrecen políticas públicas que no tienen nada que ver con una realidad y que es dinero tirado a la basura. Esto te da de cierta forma pues, un resultado muy real. Absolutamente. Y bueno, yo creo que esa es ahora tu misión. No sé, me encantaría que definieras en una palabra o en una frase cuál es tu misión. O sea, estamos hablando de el perdón, de la resiliencia, de la paz. Bueno, yo creo que es una suma de todas esas cosas, ¿no? Que fueron temas de los que carecí mucho a lo largo de mi vida, ¿no? Entonces me he propuesto a buscarlos, a encontrarlos, a generarlos, y creo que esto nos ha llevado por este camino, ¿no? De la concientización, de básicamente reinventarme como persona, de no permitir que un apellido termine sesgando tu visión sobre la vida y haciéndote recorrer caminos que no son deseables para nadie. Creo que mi padre con claridad nos ha mostrado a todos el camino que no hay que recorrer. Pero a ti no te define tu apellido, te define tus acciones, tus palabras, tus misiones, por decirlo de alguna forma. 2 libros, 4 documentales, y ahora que hablabas de pasar el mensaje equivocado, pues sí quiero hablar de los documentales en el sentido de Netflix, porque a veces Netflix cuenta una historia que no tiene nada que ver con la realidad. Es una historia, pues, con un lente de aumento, sesgada, sí, contada a la mitad. ¿Qué opinas de todo pues, todo esto que permea a los jóvenes y que a veces dicen, oye, qué cool ser un narco, o yo quiero tener las armas, o las mujeres, o el poder? ¿Cómo entra tu mensaje, tu acción aquí para decirles no se equivoquen? Bueno, justamente y tristemente, gracias a estas realidades que están generando las plataformas del streaming en la juventud, que están instalando una cultura pues llena de glamour alrededor de las historias de los narcos, que está totalmente alejada de la realidad. Pues lo que buscamos justamente es invitarlos a que sí vivan de primera mano estas experiencias y entiendan las consecuencias de atravesarlas, pero sin que suceda en la realidad, ¿no? Esto nos permite acercarnos al chico, invitarlo a jugar y permitirle experimentar qué sucedería si toma unas malas decisiones.
Y creo que los resultados que se ven al interior de la experiencia, pues claramente les marca un camino a ellos, que es el camino del bien, el camino de las buenas decisiones. Yo les digo, si ustedes se creen con el talento suficiente para tener éxito en la criminalidad, pues ya con la mitad de ese talento podrían ser exitosísimos hombres de negocios, personas de bien, gente que sería un aporte positivo para la sociedad. ¿Qué estás tú sembrando en la mente y en los corazones de los jóvenes, sabiendo que tú naciste en el epicentro de la violencia en Colombia y que decías en una entrevista que estuve analizando, decías, el sufrimiento es parte del crecimiento? ¿Es necesario? Yo creo que a veces es necesario, pero otras veces también puedes perfectamente aprender de las experiencias de los demás, y este es el caso. Es decir, creo que esa es una experiencia, podría decir, emblemática por lo notoria que ha sido esta historia en Colombia y en el mundo, pero justamente yo la he querido reinterpretar, resignificar, para que tenga un propósito más noble, que es el de invitar a estos jóvenes a tomar conciencia, a darse cuenta que el camino a la criminalidad no es el camino al éxito, como les han querido vender en estas plataformas, que glorificando y agregándole glamour a todas estas series, haciéndolas tan atractivas, y peor aún, ¿no?, planteando casos como el de mi padre como si fuese un caso de éxito, sí, cuando no lo es. Sí, yo creo que hay mucha admiración y mucha apología de la violencia cuando no saben ni siquiera pues qué hay detrás, ¿no? Hay que escarbar un poco, pero estamos viviendo una crisis de fe y estamos viviendo, yo creo que una crisis de valores y que no tienen de dónde agarrarse, entonces se van por lo fácil, por el dinero rápido. Por eso la importancia, yo creo que ahora, como te defines como arquitecto de paz y llegarles en su idioma con la tecnología esta que nos estás presentando, eso puede ofrecer algo, están dando resultados, porque, y quiero tomar el ejemplo que tú mencionaste de la droga, me parece que era crack. Cristal. Antes, los narcotraficantes de los 80, que es cuando tú estuviste en todo este tema de terrorismo allá en Colombia, pues estaban como muy aislados, muy separados de la sociedad. Hoy veo, por ejemplo, pues, a lo mejor en la escuela de mi hijo están los hijos de un narco, ¿no? Y ahora ya estamos como muy mezclados y sin ganas de querer ser exclusivos o excluyentes, decir, oye, se trata de recomponer todos ese tejido social dañado, lejos de relegar y segregar, porque ya vimos que las cárceles no sirven, no son la solución. No, y creo que lo que nos están arrojando todos esos números, que ya llevamos más de 70,000 muestras, es una triste realidad. En todas las escuelas ya llegó la droga, ¿no? Entonces ahí es que tomar esas herramientas, educar bien a los jóvenes, informarlos bien, prevenirlos justamente de los riesgos de acceder a esas sustancias para que tomen decisiones correctas, ¿no? Para que elijan un buen camino en todos los sentidos. A los jóvenes no les decimos que no se diviertan, pero sí los invitamos a que lo hagan con responsabilidad. Es por eso la importancia, yo creo que de la prevención, ¿no? Porque antes de que crezca el problema, lo detectas, lo sacas y hablas con esa persona, quizá no se va a la escuela, sí, pero seguimos con esta cuestión de la reinserción social, porque luego no pueden realizarlo, se van a las prisiones y luego es pues otra universidad del delito, ¿no? Sí, en la que no vas a tener ningún éxito. La verdad es que miras alrededor, amigos de mi padre, socios, enemigos. Si tú revisas la historia, te das cuenta que aquellos que ingresaron en la criminalidad no pudieron tener éxito en sus empresas criminales. Entonces yo digo, pues, a los jóvenes, ¿qué necesidad tienes de desperdiciar tu tiempo, tu talento, tu vida en esas actividades que nada bueno te van a dar? Ahora, ¿tú crees en la legalización como parte de la erradicación de la violencia? Yo creo en la regularización, porque para mí, tristemente debo decir que las drogas ya están legalizadas. ¿Por qué razón? Porque podemos acceder con tanta facilidad a ellas, con tanta rapidez, que podríamos usar las redes sociales, pedir un sistema de transporte y te lo traen a la puerta de tu casa. Entonces hoy el acceso que tiene la juventud a este tipo de sustancias está totalmente facilitado por las redes sociales, por los medios de comunicación, es decir, por los teléfonos, todas las redes celulares que hay. Y creo que es a partir de la educación que estos jóvenes pueden aprender a decir no gracias, como me decía mi padre, pues hijo, el verdadero valiente es aquel que no consume las drogas, es aquel que dice no gracias, no aquel que se deja persuadir por sus amigos, haciéndole creer que es un cobarde porque pues no se atreve a probarlas.
Sí, ese fue uno de los mensajes que yo detecté el día de hoy, es dejar de replicar el odio heredado, esas maldiciones heredadas, esa violencia y esa traición. De alguna manera se puede cancelar una herencia maldita, así de años y de generaciones, como si fuera, pues, no sé, israelíes contra árabes. Yo creo que más que cancelar, yo te diría de reinventarnos, ¿no? Con lo que hay, con lo que pasó, con el pasado que tenemos. El pasado no podemos hacer nada para cambiar, pero sí podemos cambiar nuestro presente y por ende nuestro futuro, lo cual es tratar de buscar fórmulas diferentes que nos saquen de ese círculo vicioso. Fue un gran éxito, bueno, yo lo vi y si hay algún documental que me ha hecho sacar lágrima, que no cualquiera, es este de Pecados de mi padre. Tuve la oportunidad de entrevistar a William Rodríguez Orihuela, hijo del líder del cártel de Cali, opositor de tu papá, y que tú lograras tener ese acercamiento, que no solamente fue acercarme y pedir perdón o otra cosa, sí, sino que ahora son amigos. Somos amigos, de hecho nos mantenemos en contacto permanente. Es un milagro que seamos amigos, porque pues, dentro de la cultura en la que crecimos, tanto él como yo, crecimos en una cultura de venganza, de retaliación, de odio, que no ayudó. Pero sin embargo, creo que como hijos entendimos que no había ningún propósito sólido ni serio detrás de la búsqueda de una venganza que no nos iba a llevar a ningún lado posible. Te acercaste a 150 familias víctimas de tu padre, a pesar de que no se puede cuantificar el número, pero estabas hablando de que por lo menos 1 millar. ¿Cómo le das la vuelta a algo negativo para ahora convertirlo en algo positivo? Yo le llamo compartir las perlas, ¿no? Porque así las ostras agarran la basura para sacar sus perlas, pero ¿cómo lo transmutas? ¿Cómo lo reciclas? Pues es muy difícil, ¿sabes? No hay una fórmula específica para eso, hay simplemente el deseo de querer hacer las cosas bien, la percepción de que se puede mejorar uno como persona, a pesar de tener mi padre un pasado muy fuerte que ha dejado marcado no solamente a la familia, sino a todo un país, a una generación. Y no hay una fórmula, la verdad es que creo que siempre nos acercamos con humildad a nuestra propia historia, tratando de alguna manera encontrar fórmulas que nos sirvan a mí en lo personal para poder seguir adelante sin arrastrar ese lastre, pero también para compartirla con otros que no tienen que sufrir la misma violencia que sufrió mi país, mi familia o los enemigos de mi padre, para llevarse consigo las mismas lecciones, que es lo que buscamos hacer con estas experiencias y con las conferencias también. Tú sabes que México es un país de contrastes. Tenemos al hombre más rico del mundo, pero tenemos la pobreza más grande. Tenemos la ciudad más segura, que es esta, Mérida, pero también tenemos la ciudad más peligrosa del mundo. ¿Qué paralelismos puedes encontrar entre México y Colombia en cuanto a pues, los cárteles, y cuál podría ser una solución que tú pudieras ver? Estábamos platicando en la cena que decías que posiblemente unificarías, por ejemplo, los 7 cárteles que están en Tijuana o algo así. No, yo te decía era que lo que buscaba es mi visión muy personal, es justamente, creo que el mundo debe darse la oportunidad de regularizar estas sustancias, de reevaluar las políticas antidrogas que durante décadas se han mantenido con unos resultados que están a la vista. Más de 180 años decías que llevamos. Sí, de hecho los primeros carteles que se enfrentaron fueron China, Inglaterra por la guerra del opio. Entonces venimos en una lucha en la humanidad, que esto no es un problema ni de mexicanos o de colombianos, va mucho más allá, y creo que es aprender a convivir con esa realidad, no es... yo creo que ya probamos 180 años de una manera de tratar de salir del problema y los resultados están a la vista. Hoy estamos bajo amenaza permanente, los cárteles tienen tanto poder de corrupción que es impredecible lo que pueden estar manejando. Entonces yo sí siento que hay otras maneras de dirigirnos al problema. Creo que la educación es un arma que está siendo totalmente subestimada. Es muy barato educar si lo comparas con lo que significa salir a pelear una guerra que ya está perdida, versus justamente utilizar herramientas educativas y formativas para que los jóvenes puedan tomar buenas decisiones a la hora de elegir qué consumir y qué no consumir. Es cierto que si no nos damos la oportunidad como humanidad de revisar ese contexto legal prohibicionista que está garantizando
el vaciamiento de valores humanos, la autodestrucción de nuestra sociedad, la aparición y el sustento de la corrupción misma, y hace que las drogas, convengamos que no son buenas, pero acordemos lo siguiente, ¿no? Son peores gracias a que están prohibidas. Son más letales, tienen más veneno, porque nadie las controla, porque prohibir, a mi juicio, es un acto de irresponsabilidad. Es decir, no me hago cargo de esa sustancia, entonces te persigo y de paso te regalo el negocio que te va a hacer más rico que cualquiera. Entonces sí siento que eso es un ejemplo de irresponsabilidad de parte del Estado que debería, no uno, todos los estados mancomunadamente revisar esas políticas y diseñar políticas que garanticen la paz, no que garanticen la guerra como estas. Pues yo no conozco un político que esté a favor de la legalización. O sea, bueno, también hay muchos pues narcogobiernos que a lo mejor no les convendría que se legalice. Bueno, no hay ningún narcotraficante en favor de la legalización y la verdad debo decir, ¿no?, que los políticos que estén en favor de continuar con este prohibicionismo, pues es evidente o que son en extremo ignorantes o están beneficiándose de ese prohibicionismo, ¿no?, claramente. Juan Pablo, ¿qué te faltó de tu padre que a ti te gustaría darle o que le estás dando a tu hijo? Sí, me faltó. Yo siento que de mi padre como tal yo recibí todo en cuanto al amor, en cuanto al cariño, al cuidado. Creo que siempre es el tiempo, ¿no? Siempre te hace falta tiempo con tus hijos, siempre es tan importante, es tan vital el tiempo que compartimos con ellos, que son los momentos más decisivos en sus vidas, los que más pueden ayudar a formarlos. Entonces, siempre es tiempo, ¿no? Estos viajes, también compromiso que tengo personal como con la humanidad de querer compartir este mensaje de paz te obliga a veces a estar ausente de la familia por circunstancias distintas. En mi caso es por trabajo, en el caso de mi padre era por la clandestinidad a la que pues estaba sometido por su actividad ilícita. Tengo entendido que tu papá de alguna forma te enseñó a suicidar. Estaba escuchando una entrevista muy fuerte que tú asegurabas que no lo mataron, sino que él se quitó la vida porque siempre te decía cómo, y encontraron esa bala en ese oído izquierdo, en derecho. ¿Cómo elegirías tú morir si pudieras hacerlo? ¿Y qué legado te gustaría dejarle a la sociedad y a tu hijo? Mira, yo creo que el legado para mi hijo es un legado de paz, un legado de amor, de resiliencia, de reconstrucción, de recuperación de sus valores humanos. Yo no quiero para mi hijo un legado de terrorismo, muerte, violencia, como que heredé de mi padre. Justamente por eso es que me dedico todos los días a hacer esto que hago, a construir paz, a dejarle paz a él y a todos, a donde sea que yo esté caminando. Entonces siento que el mayor regalo que yo le puedo dejar a mi hijo es una vida en paz y tranquila, porque mi padre tuvo todo el dinero del mundo y no le alcanzó para comprar esa paz. De la cultura del narco a la cultura de la paz. Qué difícil cuando estamos predicando con un ejemplo, con un mensaje así, y de repente que no podamos sentir, o que, más bien, ¿cómo lo haces tú cuando sientes desesperanza, cuando sientes enojo, cuando sientes ganas de pelear? Porque somos humanos y seguimos siendo humanos. ¿Cómo manejas esas emociones? Ya se me quitaron las ganas. Para no salirnos de la paz. Ya se me quitaron las ganas de pelear. Yo creo que las lecciones de vida, ¿no? Justamente aquellas que te ocurren, haber reaccionado con violencia el día que murió mi padre, pues son lecciones que te quedan, ¿no? Ver las consecuencias, las entiendes, las puedes digerir y entender que no era ese el camino, ¿no? Entonces ya empiezas a entender también cuánto daño te hacen las reacciones airadas, la rabia, los resentimientos. Eso no sirve, entonces eso lo desechamos rápido y pasamos la página y seguimos adelante. Siempre que criticamos algo, un sistema o cualquier cosa, es bueno dar una solución, para no solamente criticar. Esta es una solución, este es un camino hacia la concientización, hacia la paz y hacia la toma de conciencia. ¿Qué sigue después? Es hacer un cuestionario para que los gobiernos puedan insertar ahí lo que quieren saber, o sea, para que ellos obtengan esta información. De hecho, de los jóvenes. Ya la obtienen porque los jóvenes nos responden algunas preguntas ahí. Obviamente esas preguntas están diseñadas de la mano de los gobiernos locales, ¿no?
pero de alguna manera yo lo que creo es que se llevan además un gran mensaje muy positivo y contundente, una experiencia de vida, que a pesar de que sea virtual, pues sigue siendo una experiencia, y sentimos que lo que sigue es justamente que los gobiernos van a poder ahora tener, ahora sí, herramientas serias para poder saber detectar la problemática y atenderla como un traje a medida. Porque en ninguna escuela se repiten las situaciones, hay cuestiones de género, hay cuestiones de violencia en las escuelas, hay cuestiones de adicciones, hay tantas problemáticas tan diferentes en las escuelas que no puedes meterlas a todas en el mismo bolso. Al contrario, esto lo que nos permite es identificar escuela por escuela, casi que reconocer la escuela como si fuese un individuo en sí mismo, para poder ahí sí atender y diseñar políticas que nosotros complementamos, no solamente con el diagnóstico que entregamos, sino con otras herramientas, como un sistema multinivel, una app que tenemos, donde invitamos a los chicos a participar en actividades culturales, artísticas y demás que provee el Estado, pero que lo invitamos a fortalecer esas actividades, invitar a sus amigos para que justamente sume puntos y este chico pueda llevarse unos premios que a veces son las zapatillas que tanto han querido, o algún traje o un viaje, o una beca, tantas cosas que podrían acceder a través de esos sistemas que implementamos. Entonces no nos quedamos solo con el diagnóstico, sino que tenemos unas propuestas que van un poco más allá para justamente acompañar todo este proceso. Pues suena muy interesante, voy a seguir el paso de todo esto que están haciendo y poder documentar transformaciones reales, ¿no? Porque es lo que queremos. Exacto. Y ya no tenemos tiempo. Así es. Así es de que muchas gracias, te agradezco este mensaje, no sé si quieras agregar algo. Al contrario, invitarte que pronto nos acompañes para que veas esto en acción en las escuelas, en diferentes lugares de México, para que veas los chicos cómo participan y puedas preguntarles cómo se sintieron y puedas ver que sí estamos teniendo un impacto positivo en sus vidas. Que se pueda cuantificar sobre todo, y me da mucho gusto que estés dejando esto en territorio nacional y que estés casado con una mexicana. Gracias. Gracias. Hasta luego. Perdón por crímenes que yo no había cometido. Y les decía, pues entonces, ¿quién más se va a hacer cargo de esos crímenes y va a ir a pedir perdón por ellos? Porque yo no estoy orgulloso de la violencia que mi padre generó contra esas familias y muchas otras. Me encontré con muchas sorpresas, la generosidad, la bienvenida que me dieron los hermanos Galán y Lara. Ahí están, en esa fotografía que fue considerada histórica para Colombia. El único hijo que no repitió las historias y los pasos de su padre soy yo. Los otros sí se convirtieron en políticos, pues porque las vidas de sus padres sí quizás son dignas de ser imitadas, pero yo tengo muy claro que la vida de mi padre no es digna de ser imitada, que él nos mostró el camino que no hay que recorrer. En la otra fotografía está Jorge Lara, gran amigo, hijo del ministro también. Trascendimos el dolor, el miedo, el odio, el resentimiento y nos convertimos en auténticos amigos. Lamentablemente, Jorge falleció el año pasado por motivos que desconozco y ahí quedó nuestra amistad, pero seguimos adelante desarrollando un proyecto en el que yo como arquitecto donaré mis honorarios para construir en el barrio de mi padre, que lleva como nombre el de mi padre, un monumento, un lugar para la comunidad, pero que lleve el nombre de su papá, el de Rodrigo Lara Bonilla, para justamente generar conciencia, no solamente en los que viven ahí, sino en los que llegan a diario, los turistas que llegan a diario ignorando las verdaderas historias. Y mostrarles que cuando empecé este camino de reconciliación, de perdón, pues la gente a veces no entendía muy bien, a veces yo tampoco entendía muy bien qué era el perdón. Y en realidad, cuando tú perdonas, estás evitando que se perpetúe dentro de ti el dolor que te ha causado el victimario. Hasta el día de hoy yo hablé con unas 150 familias víctimas directas de la violencia de mi padre. El hombre en camiseta roja y jeans es un miembro de la Policía Nacional de Colombia, ya retirado, formó parte del bloque de búsqueda. Me lo encontré en esa foto que está ahí, en las ruinas de la cárcel de la Catedral. Y cuando me vio, se asustó, empezó a temblar y sus manos temblaban tanto que a mí me dio miedo también, porque se me acercó y me dijo, yo lo quería matar a usted y a su papá.
yo ya sé que usted es un hombre bueno, pero yo me uní a la policía porque los quería muertos a todos. Y ya vengo, ¿no? Y se fue para su coche y yo dije, uy, voy a ir a traer un arma y hasta aquí llegué. Y la verdad es que fue una fotografía donde él estaba con 101 de sus compañeros y me dice, mira, solo 3 de estos 101 que estamos en esta foto quedamos con vida. Y yo no desperdicié la oportunidad para pedirle a él, a Carlos Palau, como se llama, en nombre de mi padre y para todos los policías que fallecieron por órdenes de mi papá. Para que tengan una idea, mi padre mandó a asesinar a todos los policías de la ciudad de Medellín y solo quedaron 8 con vida. Murieron más de 500 policías en 30 días en la ciudad de Medellín. Lo más triste de todo esto es que la corrupción llegó a unos niveles y el vaciamiento de valores humanos llegó a tal punto en nuestro país que fueron muchos los policías que asesinaron a sus propios compañeros por cobrar la recompensa. Y así con muchos otros. El hombre de la fotografía en blanco y negro es Aaron Seal. Su padre fue Barry Seal, un agente de la CIA, informante de la DEA, piloto de mi padre, que fue asesinado por órdenes de mi padre al interior de los Estados Unidos, en Baton Rouge, Luisiana. Y hoy Aaron Seal y yo somos amigos. Él me manda saludos el día de su cumpleaños, yo hago lo mismo en Navidad o Año Nuevo. Y la señora que me acompaña es Azucena Liévano, una muy reconocida periodista en Colombia, que estuvo secuestrada junto con muchos de sus compañeros periodistas también y camarógrafos durante más de 3 meses por órdenes de mi padre. Y así la lista es incontable, no hay una lista oficial de víctimas de mi padre, pero la verdad es que no tengo ni siquiera un solo caso para compartirles a ustedes en el que una familia o una persona me haya dicho, no quiero hablar contigo. Gracias a Dios, al día de hoy, la estadística habla del 100% de éxito en todos estos procesos de reconciliación. Y escribí un libro, o 2, de hecho, con una intención de dejarle a mi hijo un documento de valor histórico para que cuando tenga la suficiente edad pueda leer la historia de su abuelo y decidir bien. Ese es mi gran reto como papá hoy. ¿Cómo puedo criar a mi hijo de 10 años odiando a su abuelo, no? ¿Qué clase de padre sería yo si le enseñara a mi hijo a odiar a su propio abuelo? Ningún ciudadano de Medellín podía viajar a Cali porque era asesinado. Lo mismo pasaba con los ciudadanos que vivían en Cali y querían viajar a Medellín por el temor que había entre los 2 carteles de que enviaran grupos a asesinar a los miembros de los carteles opuestos. ¿Por qué es importante esta foto que les estoy mostrando? Porque este es Miguel Rodríguez, el hijo del jefe del cartel de Cali, el hombre que nos mandó a poner la bomba. Yo tendría que tener un arma en mi mano si hubiese seguido mi cultura, mi educación, porque crecí en la cultura de venganza, del odio, del resentimiento, del ojo por ojo. Pero Miguel y yo entendimos claramente que no teníamos por qué continuar adelante con los odios de nuestros padres de ninguna manera, que podíamos construir un futuro mejor. Yo hoy tengo el WhatsApp de Miguel, él el mío, me escribe, me manda saludos de Navidad en vez de amenazas. La verdad que yo prefiero esa Colombia en la que de alguna manera logramos acercarnos para tener un diálogo y mostrar respeto por la vida y las ideas del otro. Miguel es otro hijo de, igual que yo, y también se convirtió en empresario y en una buena persona porque sus padres también, como el mío, nos mostraron el camino que no hay que recorrer. Y aquí les quiero contar una anécdota que yo lamento mucho que no hayan incluido en las series de televisión y cosas que han hecho respecto a mi padre, porque creo que estas fueron las historias que verdaderamente moldearon mi manera de pensar, mi destino. Esto que les estoy escribiendo ahí es real, es contradictorio, es paradójico, pero sí, ¿cómo es posible que tú puedas aguantar hambre si tienes dinero en efectivo? Pues a nosotros nos pasó. Mi padre ya ostentaba el triste título de ser el hombre más buscado del mundo. Por su cabeza daban $20 millones.